Ya puse a grabar. Bueno, Kelly, primero que todo, pues gracias por aceptar la invitación y yo sé que Dios pues va a hablar a través de tu vida. A ti. ¿Has visto los videos, verdad? Sí. Muy y buenos. Han sido muy chéveres, sí, me ha gustado. Listo, Kelly. Entonces, pues ya conoces la dinámica. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Kelly Alexandra y arrancas. Ok. Entonces, cuando estés preparada, a la cámara principal y listo, cuando quieras. Ok, está bien. Bueno, hola, mi nombre es Kelly Alexandra Tovar y esta es mi historia. Creo que para poder empezar hay que contar un poquito sobre como los inicios de todos nosotros. No de pronto estaba en el vientre de mi madre, no sé, no esas cosas. Más bien como mi estado antes de todo, antes del cambio en general, ¿no? Pues era una niña con demasiados complejos en casi todas las áreas, tenía demasiados temores. Yo esto no lo podía hacer antes, jamás una cámara, jamás un público. Yo era de las que se paniqueaba totalmente enfrente del salón y se paraba a exponer y le temblaba todo, sudaba frío, me daba náuseas, yo, mejor dicho. No tenía una buena relación pues con mi familia. Siempre, yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido la oveja negra de la familia. Yo siempre me había sentido así. No hago alusión a que yo me haya puesto una blusa negra, ¿no? Pero sí en algún momento me sentí como qué pereza, todo el mundo en contra de uno, como se siente todo adolescente en algún momento. Y creo que esa es la parte principal de todo. Entonces, falta de identidad, no tenía como idea hacia dónde quería ir. Recuerdo que mi motivación para graduarme del colegio no fue ni siquiera quiero estudiar esto, sino, bueno, para graduarme no, para avanzar en mi colegio, porque para graduarme eso fue otra historia, sino fue voy a mostrarle a todos los que dijeron que yo no voy a poder que sí puedo. Voy a dejar a todo el mundo por el piso, voy a hacerla más, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y aún con mi familia, con mis hermanas, la relación no siempre fue la mejor. Mis compañeras, bueno, creo que si yo me pongo a explicar cosita por cosita, creo que más de uno podría identificarse conmigo. Voy a contar una partecita que creo que no muchos saben. Yo soy hija de dos primos. Mi mamá y mi papá son primos hermanos. Ellos decidieron pues unirse, nos tuvieron a mí y a mis hermanas. El simple hecho de nuestro nacimiento yo creo que ya es un milagro como tal, y de que definitivamente era el propósito del Señor desde los inicios, porque eso genéticamente es peligroso. Puede producir una cantidad de problemas en el bebé que nace de personas que son de la misma familia, consanguíneas y bueno, muchas cosas más. Y luego vengo yo, voy creciendo, voy avanzando en mi proceso y todos estos complejos, todas estas cosas empiezan a agrandarse, o sea, en vez de disminuir, empiezan a agrandarse. Conozco del Señor a mis 13 años, en medio quizás de una de las crisis más complicadas de mi vida. Mi papá había bajado del pedestal en el que lo tenía, nos habíamos cambiado de ciudad, estábamos viviendo pues ahora en Neiva y la situación era muy complicada, mi mamá no tenía trabajo, bueno, muchas cosas empezaron a pasar y yo empecé a estrellarme contra la realidad. Mi papá no está conmigo, mi papá no me quiere, mi mamá le toca sola, me tocó tomar papel que no creí que debía tener que tomar a esa edad, bueno, y muchas otras cosas más en ese punto donde yo dije, no, Señor, o sea, yo ya no quería, hasta que conocí una amiguita, estaba en el colegio y una compañerita, una niña, yo era una niña, y yo empecé asistiendo antes de mis 13 años a una célula. A raíz de una célula de niños en un grupo, en una casa, fue que yo conocí al Señor y yo empecé a ir ahí. Luego invitaron a mi mamá a la iglesia y así mi mamá empezó a venir, pero yo vine sino porque mi mamá no me dejaba salir a ningún lado. Entonces a raíz de eso yo venía a la iglesia, yo decía yo tengo que salir, desestresarme, hacer algo diferente, no sé, entonces yo venía a la iglesia con mi mamá por salir.
¿sí? A los 13 años pues tengo un encuentro con el Señor, conozco al Padre, empieza ese anhelo de servir y empecé mi proceso de servicio, que me llevó a entender muchas cosas, me llevó a entender quién era, bueno, a empezar a entender quién era, me llevó a conocer a Dios como Padre, a entender que Él tenía un propósito para mí, aún en medio de mi dificultad, aún en medio de todos los problemas que tenía en mi casa. Recuerdo que fui una persona muy impulsiva, digo fui porque el Señor ha hecho cosas grandes en mi vida. Fui una persona muy impulsiva, vivía peleando con mis hermanas, se me había subido a la cabeza el moño de como de ser la hermana mayor, y eso pues empezó a pesar y empezó a traer problemas en mi casa, en medio con mis hermanas. Nosotros no teníamos una buena convivencia, nosotras peleábamos muchísimo, no nos queríamos, yo no quería a mis hermanas, no las quería cerca, bueno, tantas cosas que pasaron, que después con el paso de los años, aún estando en el Señor, habían cosas que no se habían solucionado, ¿sí? Y Él empezó a hacer la obra, el Señor empezó a cambiar mi corazón. Después de quizás de muchos procesos, cuando ya las cosas iban aplomando un poquito, o yo empezaba a entender más del Señor, pues llegué a un punto donde yo le dije, Señor, tú tienes que hacer algo, porque además de eso, pues tenía mis complejos físicos, mis complejos emocionales. Yo no, aunque no era de mostrar muchas cosas, era demasiado fría, demasiado seca, muchas cosas que yo creo que de pronto los que me conocen de hace mucho tiempo pueden decir, sí, ella era así, pero quizás hoy en día tal vez no me ven de esa forma. Yo no era sociable, yo no hablaba con nadie, y luego me acuerdo que pues entré en una relación donde Dios utilizó esa relación para romper mis barreras totalmente, para quitarme todas esas cosas que me estaban impidiendo, y dentro de mi proceso en la iglesia el Señor empezó a quitar mis temores. Entonces empecé a vencer muchas cosas, empecé a vencer el hablar en público, empecé a vencer el decir las cosas como eran, empecé a vencer de pronto ese el ser antisocial, ¿sí? Ahorita hablo con mucha gente y el Señor lo fue haciendo en medio de ese proceso. Esa relación pues fue una bendición, yo no puedo hablar mal de nada de lo que viví, porque cada proceso, a pesar de que en el momento quizás uno no lo sienta así, es para algo bueno. Y en medio de esa relación quizás se fue perdiendo el rumbo, ¿sí? Y es porque muchas veces nosotros como que vamos y vamos como tan en nuestras cosas, como jóvenes vamos en nuestras cosas, que nos olvidamos de que Dios tiene algo. Sí, nos puso una meta, nos puso un propósito, y yo iba en eso, y muchas cosas se fueron quedando a un lado, me fui enfocando más en esta relación, me fui enfocando más en otras cosas, y no en lo que el Señor quería hacer, ¿sí? Y después de un tiempo ya llegó un punto, y no hace muchos años, me estrellé, como que Dios tuvo que sacudirme y decirme, no, así no es como quiero que hagas las cosas. Y después de eso fue que empezó a reconstruirse ese crecimiento integral, ¿sí? La relación con mi mamá mejoró muchísimo, a raíz inclusive de lo que pasó dentro del proceso de esa relación. La relación con mis hermanas empezó también a mejorar muchísimo. Hoy en día ellas son una parte muy importante de mi ser, y creo que nunca habíamos tenido tan buena relación como la tenemos hoy en día. Inclusive yo recuerdo que yo, cuando empezó el tiempo de cuarentena, yo dije, Señor, ¿qué va a pasar ahora? Pues antes uno salía y hacía muchas cosas y se iban a la tarde y era poquito el tiempo, pero cuando empezó la cuarentena, a mí eso me alcanzó a preocupar, pero vi la mano del Señor obrando, ¿sí? Vino la mano del Padre ahí en medio de nosotras y ayudándonos a todas y formando nuestro carácter. Cuando pasa lo que pasa con esta relación, yo creo que maduré en muchos más sentidos como persona. Llegué a mis 20 y tantos, 24, ya casi 25, y puedo decir que aunque el proceso no ha sido sencillo, hoy puedo decir que tengo muchas cosas que antes no tenía. Tengo identidad como hija de Dios, tengo muy clara mi identidad como hija de Dios, tengo muy claro mi propósito en el Señor y aún en la tierra, y a pesar de que aún sigo en crecimiento y aún sigo en formación y todos los días tengo que autorreconstruirme, autoevaluarme, puedo ver la mano del Señor obrando en cada parte de mi vida.
¿sí? En cada cosa, todo lo que yo me encuentro de aquí en adelante, y cuando reviso hacia atrás lo que he pasado, quién era, lo que he vivido, puedo decir: Señor, gracias, gracias, porque aquí estoy, y donde estoy es porque tú lo has establecido así. Tengo la gracia, la felicidad y el gozo de decir que sé para dónde voy, que era algo que no sabía, estaba muy confundida. Y yo creo que este espacio se creó, el Señor lo permitió, que lo creó para poder hablarle a muchos de eso, de que entiendan de que a pesar de que el mundo afuera nos ofrece muchas cosas, que el mundo afuera nos muestra tanta variedad y tantas cosas, el Señor tiene un plan muy claro, muy definido. Yo he pasado por muchas cosas a mis 20 y tantos años, y Dios ha formado mi vida en tantas cosas que puedo decir: Señor, yo aquí estoy, y en lo que estoy sigo avanzando en lo que tú me quieres que yo avance, ¿sí? Para no dejarlos como con lado, pues esta relación en la que estaba, este proceso, pues terminó, aprendí muchísimas cosas. Yo creo que cuando uno tiene como esos puntos de caída donde uno dice: ¿por qué llegué hasta este punto? En el proceso de volver a levantarse, volver a mirar al cielo y decir: tengo esto y el Señor me enseñó esto en el proceso, es lo más satisfactorio. Poder decir: aprendí de Dios esto, el Señor me enseñó esto, el Señor me enseñó a ser mujer, el Señor me enseñó a ser hija, el Señor, aún a pesar de que no lo soy, me enseñó a ser esposa, ¿sí? Me enseñó a caminar en bendición. Obviamente por ahora solo está la teoría, ¿no? Pero hay muchas cosas en que hoy puedo poner en práctica de lo que el Señor me enseñó. Y eso es lo mejor. Sí, pensar en una vida en el Señor es maravillosa. Más allá de las dificultades, nadie puede decir que es fácil. Nadie que se monta al barco del Señor dice: esto es, mejor dicho, espectacular. La misma palabra dice que en el mundo tendremos muchas aflicciones, pero que confiemos, porque Él ha vencido al mundo. Y si Él venció al mundo, nosotros podemos vencer todas las dificultades que podamos tener de aquí en adelante. Cada cosa que tú tienes allí, que tú ves como una dificultad, en lo que sea, en tus emociones, en tu economía, en tu casa, en tu familia, tuyas personales, tus temores, tus complejos, tus dudas existenciales, y en medio de todas esas crisis, el Señor ya venció todo eso. Y si el Señor ya venció todo eso, tú también lo puedes vencer. Tú también puedes decir: tengo victoria, no me importa, yo voy a pasar esto, no me importa, no me voy a guardar este rencor, no me voy a guardar esto, no me voy a guardar estas cosas que me han afectado por años, sino que voy a caminar en lo que Dios tiene para mí, porque eso es lo que el Señor tiene un plan. Yo no tenía propósito, yo no sabía para dónde iba. Me gradué por pura gracia y misericordia del Señor, y puedo decir que literalmente sentí que el Señor me entregó mi cartón cuando me gradué, ¿cierto? Y decir que fue Él el que lo hizo. Pero yo cuando lo hice, yo decía: yo no sé qué va a pasar, no sé para dónde voy, no tengo claro qué es lo que voy a hacer. Pero en Dios el Señor sí sabe para dónde vamos. El Señor escribió un libro, tiene el nombre de cada uno de nosotros, tiene especificado qué cosas, Él ha preparado cosas de antemano para que andemos en ellas. Y yo creo que este espacio es una oportunidad para invitarte a eso, a que le permitas al Señor que te diga para dónde vas, qué es lo que vas a hacer, por dónde debes ir, cuál es tu posición, que es quizás una de las cosas más difíciles de hoy en día, entender cuál es la posición que tenemos delante de Dios. Tenemos una posición, y Él nos ha establecido y nos ha puesto en ese lugar por algo, no porque sí, no porque es que llegué aquí, no tengo para dónde más irme. No, hay una posición, y en medio de esa posición nos podemos establecer y ver el propósito de Dios. Entonces, a pesar de que quizás tú hoy en día digas: no, yo no sé para dónde voy, el Señor sí lo sabe. Y el Señor tiene una solución para todo, para tu familia, para tu economía, para tu tristeza, para tu rencor, para tu odio, para tu falta de amor propio.
Hay tantas cosas de las que yo podría ser tan específica que he aprendido de parte de Dios que creo que el espacio no me alcanza, pero sí quiero invitarte a que te permitas entender qué es lo que el Señor quiere. No como un cliché, no como Dios tiene algo para mí, no, sino como una realidad tangente, que tú sepas, a mí Dios me dijo que yo iba a hacer esto. Y todo lo que hagas de aquí en adelante sea en pos de cumplir eso para donde vas. Y no es más, yo creo que avanzar y permítele al Señor que te muestre para dónde vas, el plan, el propósito, la meta. En medio de esa meta yo creo que hay muchas rectas que cumplir. Así que no desistas y permítele al Señor que te muestre para dónde vas.